Bienvenidos traders a Open Binary. Hoy lo que vamos a tratar de explicar y enseñar es cómo utilizar soportes y resistencias. Si no saben qué es un soporte y qué es una resistencia, los invito a que vean el episodio anterior en el que estuvimos haciendo énfasis en esto. Bien, en este caso vamos a estar trabajando sobre flechas o líneas para tratar de hacerlo de una manera más fácil de explicar. De igual manera, ustedes recuerden que a la hora de verlo en el gráfico real, el cual vamos a estar utilizando al final de la clase, nosotros lo veríamos similar a esto, ¿sí? En el que el precio va a estar teniendo sus picos altos y bajos, ¿sí? Bien, vamos a utilizar el color amarillo. Soportes y resistencia, nosotros para trabajar en el gráfico, por ejemplo, de un minuto, vamos a estar trabajando en un historial. Recuerden, el historial sería el tiempo pasado, de cómo viene el precio. En este caso, nosotros no tenemos un historial, ya que estamos trabajando sobre esta vela, pero vamos a suponer que en el historial el precio toca por primera vez acá, ¿sí? Que el precio acá venía en una tendencia alcista, la cual está declarada, y toca por primera vez en esta zona, vamos a empezar a decirle zona a la línea de soporte y resistencia, ¿sí? Toca entonces en una zona de resistencia, la cual impide que el precio siga subiendo, rebotando y bajando hasta alcanzar una nueva zona de soporte. Bien, nosotros para trabajar con soportes y resistencias tenemos que empezar a detectar las zonas fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros miramos esta zona que fue tocada una vez, o sea, la línea de resistencia, podemos ver que el precio baja, rebota en esta línea de soporte, sube, rompe esta línea de resistencia, hasta alcanzar una nueva zona de resistencia. Entonces acá el precio nuevamente rebota, ¿sí? Bien hacia abajo, tocando una nueva zona, que ahora en este caso es una zona de soporte y resistencia. Entonces, vamos a marcarlo. Dijimos que nosotros tenemos que detectar o aprender a marcar una zona de soporte y resistencia en la que el precio haya interactuado con anterioridad. En este caso, ¿sí? Nosotros vamos a decir que nuestra primera zona de soporte y resistencia es esta. Vamos a hacerle el recuadro de vuelta para tener una idea. Hasta ahí, perfecto. Bien, ¿podemos decir que esta es una nueva zona de resistencia y soporte? No. ¿Podemos decir que esta es una nueva zona de soporte y resistencia? No. ¿Podemos decir que esta es una nueva zona de soporte y resistencia? No. ¿Por qué motivo? Porque el precio tocó solamente una vez en cada una de las zonas. ¿Sí? Bien. Ahora, supongamos que el precio viene, vamos a trazar las tendencias, si van a ser alcistas y bajistas, o las velas, como ustedes le quieran decir, las vamos a trazar en color amarillo para que no se confundan. Supongamos que el precio, en este caso, rebota nuevamente, ¿sí? Hacia abajo, en esta zona, que es una zona de soporte y resistencia. ¿Por qué zona de soporte y resistencia? Porque en esta vela fue una resistencia. Y para esta zona, ahora que rebota, es una zona de soporte. Entonces el precio vuelve a subir, ¿sí? Chocando nuevamente con una zona de resistencia, la cual ahora sí podemos decir que es una nueva zona. ¿Por qué? Porque acá el precio, vamos a borrar, hizo esto, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces toca? Toca una vez acá y una vez acá. Acá tocó una vez y acá tocó una vez. Entonces, nosotros vamos a decir que esto y esto sería nuestra nueva zona de soporte y resistencia. Vamos a hacerlo en blanco. Denme un segundo. Perfecto. Ahí, para que se entienda. Bien. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar a la hora de usar soporte y resistencia. Se van a preguntar por qué. Nosotros acá, si estamos viendo que el precio en el historial hizo este movimiento, nos está diciendo que no fue respetada esta zona. Bueno, esta en teoría sí, porque el precio fue utilizado con anterioridad. Pero nos está diciendo, por ejemplo, que esta zona no fue respetada y que esta zona posiblemente tampoco sea respetada. Entonces, ¿a nosotros nos conviene acá operar al alza o a la baja? No, no nos conviene. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a hacer el precio. Ahora vamos a pasar a un nuevo gráfico en el que vamos a ver este mismo gráfico un poco adaptado. Bien, ahora sí. Fíjense en cómo acá el precio bajó, subió, bajó, rebotó y subió. Y en esta línea empezó a rebotar. Ahora, ¿por qué edité este gráfico? Quiero que presten atención. Recuerdan que yo les dije que eran zonas, que teníamos esta zona, ¿sí? Y podríamos llegar a decir que esta zona, como zonas importantes de soporte y resistencia. Fíjense en cómo acá el precio hizo algo llamado falso rompimiento.
recuerden que para trazar soporte y resistencia, esto puede llegar a ser una vela, puede llegar a ser una mecha de una vela o una sombra, dependiendo de cómo ustedes la conozcan. Podríamos nosotros decir que acá tendremos que trazar nuestra nueva zona de resistencia. ¿Por qué decimos que es una zona? Porque el precio, en este caso, vamos a borrar, estaría trabajando, ¿sí?, sobre acá. Fíjense en cómo está cubriendo todo esto. Entonces, nosotros a la hora de operar acá, ¿nos podría llegar a servir si esta vela sube? Sí, pero ¿dónde tendríamos que tener consideración también? Hasta acá. Entonces, en el caso de que esta vela rebote, llega a esta zona, podríamos hacer una operación al alza o una operación a la baja, pero podríamos quedar atrapados en este pedacito. Y aunque ustedes no lo crean, una vela que está subiendo, en este caso vamos a hacerla así, ¿sí?, y nosotros metimos la operación acá a la baja, esto es una pérdida, es lo que nosotros tratamos de evitar. Entonces, dijimos que zona de soporte y resistencia era un lugar en el que el precio rebotaba más de 2 o 3 veces. Fíjense cómo acá respetó 1, 2 y 3. Acá respetó 1, 2 y 3. Entonces acá ya tendríamos nuestra zona de soporte y resistencia. ¿Cómo nos convendría operar a nosotros, en este caso, al alza o a la baja? A ver, nosotros estamos viendo que esta zona está siendo respetada y que esta zona está siendo respetada, sin importar estos movimientos que tuvimos con la mecha. Entonces, ¿a ustedes cómo les parecería acá que tendríamos que operar? Al alza. ¿Por qué al alza? Porque esta zona fue respetada con anterioridad. Si nosotros metemos, en este caso, una operación al alza, prácticamente, tanto sea acá como acá, es muy posible que la vela haga esto y vuelva a respetar esta zona. Entonces, ya sabemos cómo trabajar o cómo trazar sobre soportes y resistencia. Ahora vamos a editar nuevamente el gráfico, ¿sí?, para tratar de explicar esto y esto. Bien, ahora sí tenemos el gráfico editado. Fíjense cómo acá el precio, ¿sí?, sigue respetando la zona, que recuerden que dijimos que la zona era esto, ¿sí? Pero fíjense cómo acá nosotros trazamos una nueva zona. ¿Por qué dijimos que trazamos una nueva zona? Porque recuerden que el precio está haciendo, ¿sí?, acá, acá, acá y acá, una interacción. De la misma forma en la que hace acá, 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 otra interacción. Entonces, ahí está, ahí se los marqué. Si nosotros tuviéramos que operar acá al alza, ¿por qué al alza? Porque el precio ya está interactuando 1, 2, 3, 4 y 5 veces. ¿Dónde trataríamos de ubicar nuestra operación? En el mejor punto, ¿sí?, para tener la mayor cantidad de probabilidades de ganar la operación. Puede llegar a ser acá, pero en lo preferible, yo prefiero acá. Ustedes se manejan de acuerdo a como ustedes estén cómodos. Ahora, cuando nosotros traslademos esto al gráfico real, van a ver que no es tan así, tan fácil. Van a ver que es mucho más complicado de entender. Pero bueno. Después, supongamos que el precio choca acá, en esta línea, o en esta zona de soporte y resistencia, y que el precio la logra romper, ¿sí?, chocando con una nueva zona, de soporte y resistencia. ¿Ustedes creen que esta zona de soporte y resistencia puede llegar a ser fuerte? Vamos a trazar de nuevo. ¿Puede llegar a ser fuerte esta zona de soporte y resistencia? Si nosotros vemos en el historial, recordando que, por ejemplo, esto podría llegar a ser el gráfico de una hora, estamos muy alejados de nuestra zona de soporte y resistencia. Yo no lo consideraría a esto una zona fuerte. Si bien acá el precio puede rebotar, no lo consideraría una zona fuerte. También el precio puede ser que choque, ¿sí?, y que siga bajando y que rebote acá. Yo no lo consideraría una zona fuerte. Tampoco consideraría una zona fuerte, o una zona a esto. Fíjense en que nosotros acá, de esta flecha a esta flecha, o de esta zona a esta zona, de esta zona a esta zona, es muy corto el recorrido que tenemos en movimiento. Ahora fíjense que de esta zona, que fue su último precio más alto y su último precio más bajo, hasta acá tenemos un montón de espacio. Si nosotros lo miramos en velas, esto de un minuto, podríamos ver que el precio, vamos a poner un color verde, podríamos ver que el precio interactuó de esta forma, ¿sí?
nosotros podemos trazar acá una nueva línea de soporte, perdón, una nueva línea de resistencia. Podemos. ¿Por qué? Para ver si la podemos llegar a utilizar a futuro. Si el precio rebota nuevamente, o sea, imagínense que el precio rebotó acá y alcanza esta nueva línea de resistencia, podríamos llegar a considerar esto una zona de soporte y resistencia, pero no para utilizar con estas líneas o con esta zona. ¿Cómo la podríamos llegar a utilizar? Si el precio acá, por ejemplo, viene hacia abajo. En este caso sí, yo acá tomaría una operación al alza, tanto en esta zona como en esta zona. De igual manera, ahora vamos a transportar esto al gráfico, ¿sí? Al gráfico real, y vamos a detectarlo o a aprenderlo de una forma más fácil. Ahí encontré un ejemplo bastante similar al que estábamos viendo nosotros recién en los gráficos. Fíjense cómo nosotros acá, a simple vista, podemos decir que esta zona de acá, si bien no sabemos qué es lo que pasó hacia atrás, podemos decir que es una resistencia débil. Fíjense cómo también acá, por ejemplo, podemos decir que tenemos una resistencia débil. ¿Por qué? Porque pasó un lapso de tiempo, fíjense en todo este lapso de tiempo en el que el precio estuvo jugando acá, ¿sí? Podemos decir que también tenemos una zona débil acá, en esta punta, porque fíjense en dónde fue después, cuando tuvo otra zona de contacto, ¿sí? Entonces, tenemos las zonas débiles, que ya las marcamos, que dijimos que podía ser esta, que podía ser esta también, que podía llegar a ser esta también, podía llegar a ser esta también. Y fíjense cómo acá tenemos una zona fuerte, ¿sí? Podría ser todo esto, en chiquitín. No vamos a contar las velas por ahora. Pero fíjense como acá tenemos una zona fuerte, como acá tenemos otra zona fuerte, como esta zona fuerte siguió arrastrando hacia acá, como acá tenemos una zona fuerte también, ¿sí? Sería esto. Como acá tenemos otra zona fuerte, acá podríamos decir que también una zona fuerte. Entonces, vieron que yo les trataba de explicar recién que el precio a nosotros nos conviene jugar o operar dentro de lo que son las zonas de soportes y resistencia. Fíjense como acá el precio llegó a una zona de resistencia, chocó y no pudo y tuvo que bajar hasta tocar una zona de soporte. Si nosotros acá hubiéramos operado a la baja, hubiéramos agarrado. Si nosotros, por ejemplo, acá, en esta zona, nosotros teníamos así, ¿sí? Fíjense como acá el precio chocó, que con anterioridad la podríamos haber usado, chocó el precio sobre una zona de soporte, y fíjense como todas estas velas, si las hubiéramos agarrado al alza, hubiéramos ganado las operaciones. Acá no hubiera recomendado operar. ¿Por qué? Porque esta zona, si nosotros le prestamos atención, tuvo movimiento, pero el movimiento fue hecho con sombras de vela, o conocido como mecha. Entonces yo acá, en este sector, no hubiera operado. De igual manera, en este sector no hubiera operado. Yo hubiera esperado que todo esto pase. ¿Dónde podría haber empezado a operar? Si yo tengo trazado desde acá aproximadamente hacia acá mi zona de soporte y aproximadamente acá mi zona de resistencia, fíjense, más allá de que pasó un tiempo, como esta zona siguió siendo respetada 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, cuando hubo este rompimiento, que esto lo vamos a ver más adelante, cómo se comportan las velas al llegar a la zona de soporte y resistencia, si yo acá estoy detectando un fuerte movimiento de vela, tranquilamente podría haber operado al alza. De igual manera, acá podría haber operado al alza. De igual manera, si ustedes miramos acá, no tuvimos otro historial en todo este tiempo, ¿sí? Que esta vela podría usar como soporte y resistencia. Acá, de igual manera, fíjense cómo esta vela rompe esta zona, ¿sí? Se empieza a generar una zona de soporte. Podríamos trazar acá. Yo en este lugar, así, no hubiera operado. En este lugar tampoco hubiera operado. Pero acá sí empezaría a operar. ¿Por qué? Yo trazo mi zona de soporte, ¿sí? Trazo mi segunda zona de soporte y resistencia. Trazo mi tercera zona de soporte y resistencia. Entonces, ¿qué veo que pasa acá? Si bien llega con mechas, es respetada esta zona. Genera un rompimiento, vuelve a generar otra zona, ¿sí? Rompe, vuelve a romper hacia abajo, que esto es un falso rompimiento, que es lo que estuvimos viendo. Y fíjense en cómo acá yo sí podría haber operado a la baja. ¿Por qué? Porque tengo el historial de esta vela, que vendría a ser una especie de doji, una especie de doji.
En este caso sí hubiera operado a la baja, hubiera sido factible que esta operación hubiera sido ganada. De igual manera, esa operación, si yo estaba en duda y no la quería tomar, fíjense, acá aproximadamente, como bueno, dijimos que el precio hizo esto, fíjense como acá podría haber operado a la baja de vuelta. ¿Por qué? Porque estoy viendo una cola de mecha, ¿sí? Que está interactuando nuevamente sobre esta zona. Acá si bien esta vela, vamos a hacerla en color negro, estuvo haciendo esto, ¿sí? Chocaba con una zona y subía, chocaba con una zona y subía. ¿Con qué zona estaba chocando? La vamos a marcar. Estaba chocando con esta zona. Fíjense, ¿sí? Fíjense cómo chocaba con esta zona, que para esto fue una resistencia, pero para todas estas velas fue un soporte. Entonces, en este caso yo sí podría haber operado a la baja. De igual manera en este caso. ¿Por qué? Porque acá tengo también un historial de que todas estas velas lo utilizaron como soporte y resistencia. Bien, traders, espero que les haya servido la clase de hoy. Traté de sacar estas dudas porque me estuvieron comentando la mayoría de personas al TikTok de cómo trazar soportes y resistencia. De igual manera voy a tratar después de hacer un video un poco más explicativo y un poco más conciso, que vendría a ser la parte 3 de soporte y resistencia. Así que bueno, traders, nos vemos pronto en la próxima clase, espero que les haya servido. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo y espero que anden súper bien. Recuerden, no operen con dinero que no están dispuestos a perder y tampoco operen con dinero real. Siempre traten de trabajar en cuentas demo. Hasta luego.